tal? Mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Hoy es una noche muy especial. Hoy contamos con la presencia de David Sequeira Espinosa. David, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Qué Muchas gusto. gracias, Luis. Todo bien, gracias a Dios. Un placer estar por acá. Bueno, el placer es mío y de nuestra audiencia, porque estoy seguro que acá en Palmar Norte definitivamente hay muchísimas personas que te conocen y pues probablemente también en todo el cantón de Osa. Eso se dice. Bueno, voy a contarle a la audiencia antes de pasar a nuestros tres bloques que dentro de las cualidades más profundas que le conozco a David es su vocación de servicio. Quien tenga la suerte de tenerlo a su lado, tiene asegurado a un amigo incondicional. Lo digo por experiencia. Conozco sobre su carácter y sobre sus virtudes, pero también, y como cualquier ser humano, algunos puntos de mejora. Entonces, personalmente me siento muy afortunado porque al día de hoy nunca hemos tenido un disgusto, ¿verdad? Así es. Dichosamente. Dichosamente, porque yo siempre he pensado que no quisiera conocer esa cara oscura de la luna. Bien, mis investigaciones señalan, porque no crea usted, David, que a pesar de que nos conocemos desde hace muchos años, pues yo hago mi trabajo de la mejor manera y me toca hacer las averiguaciones pertinentes. Entonces, te voy a contar a vos y a la audiencia que estas señalan que David es súper eficiente y súper eficaz en sus funciones y que ni enfermo suele faltar al trabajo. Que decime si es cierto o no, David. Yo por lo menos trato, y es algo que se me inculcó a mí, ¿verdad? La responsabilidad, principalmente con el trabajo. Yo soy del criterio de que el trabajo es una bendición de Dios y por ende pues hay que cuidarlo mucho, más viniendo uno, digamos, de un hogar muy humilde, muy sencillo, donde a uno se le inculcó el ganarse las cosas, con trabajo, con esfuerzo. Entonces, esa ha sido siempre mi consigna, trabajar, ser responsable y dar lo mejor de mí. Muy bien, y créeme que no he terminado, David, porque fíjense ustedes que cuentan por ahí que si no lo quieren ver, y ese término es mío, no me lo dijeron, si no lo quieren ver bufando, ¿ah? Lo mejor es que le envíen los documentos en tiempo y en forma y sobre todo en la fecha solicitada, ¿verdad, compañeros? Bien, David, apasionado del fútbol, ¿verdad? Por supuesto. Y sé que sos amante del Deportivo La Risa. Perdóname, yo sé que sos un hijo más de papá del campeón de este país. Así es, el 40 veces campeón, 4 veces consecutivas, y la verdad es que apasionado del fútbol, orgulloso de su equipo. amante primero del fútbol, como aficionado, que me gustaba mucho jugarlo, y ahora no lo practico tanto, pero sí me encanta, ¿verdad? Y sí, amante de ver el buen fútbol. Bien, genial. Y el buen fútbol que practica el Deportivo Saprissa, por supuesto, ¿verdad? No, yo sé que de Saprissa podríamos pasarnos todo el programa hablando, ¿verdad? Les voy a contar también a nuestra audiencia que David es licenciado en Administración Educativa, tiene un bachillerato en la enseñanza del inglés, creo que muchos no saben esto, y otra cosa que creo que algunos no saben es que es por naturaleza o por don de Dios un excelente constructor. Trabajó del 2002 al 2018 para Tracopa Limitada, muchos le recordaremos en la agencia de Palmar Norte y otros muy probablemente le recordarán en las oficinas administrativas allá en nuestra ciudad capital en San José. David, contanos una cosa, ¿quién es David
según David Sequeira. Bueno, para corregirte un datito ahí, nada más, Claro. yo trabajé en la empresa Tracopa, a quien le debo mucho. Eh, en el 2001 Ah, muy bien. ingresé en La Uruca, en las oficinas centrales en La Uruca. Después de ahí pedí traslado acá, a la zona, donde trabajé desde 2002 hasta el 2008, Ah, muy al bien. 2008, donde gracias a Dios y al esfuerzo también, pues logré ingresar al Ministerio de Educación Pública, donde actualmente me encuentro laborando. Entonces, ¿cuál es la pregunta, perdón? De ahí, definamos a David Sequeira Definamos a Espinosa David en pocas Siqueira. palabras. Mira, Jay es una persona sencilla, eh, como muchas veces en algunos momentos lo he dicho, orgulloso de la zona, del campo, podría decirlo, un maicero más de aquí de la zona sur, porque, porque así lo soy, los que somos de acá y nos sentimos orgullosos de pertenecer a este pueblo tan bello, tan hermoso y con tanta riqueza, pues nos sentimos orgullosos de ser así, de ser sencillos, de ser personas de campo, de que no nos avergüenza ir al supermercado en botas de hule, oliendo a boñiga de vaca, qué sé yo, ¿verdad? Porque eso es lo rico de esta zona, lo que nos caracteriza. Y ese soy yo, soy una persona sencilla, trabajadora, que me gusta, como le decía ahora, dar lo mejor de mí y ayudar. Me gusta mucho ayudar a la gente que necesita cuando se puede, ¿verdad? Claro. Y a grandes rasgos, eso es un apasionado, como te decía, por el fútbol, un fiel creyente de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia para con nosotros y, y creyente que sin Él definitivamente no somos nada, no somos nadie en este mundo. Entonces, eh, en grandes rasgos, así, ese es David. Espectacular, David. Vamos entonces a iniciar, si me lo permites, con el bloque número uno. Este es titulado De profe a administrativo. Y es que el título lo dice todo. David, ¿cómo inicias como profe y luego administrativo o cómo fue la cosa? Contanos rápidamente. Es curioso porque yo no me veía como docente, yo no pensaba cuando estudiaba en el colegio y luego que salí del colegio que estuve desde el 2000, digamos, el año 2000, yo me gradué, me egresé de aquí del Colegio Nocturno de OSA eh, en el 2000, perdón, en el año 99. Eh, entonces estuve 5 años sin estudiar, no sabía en realidad y me metí a estudiar la carrera de inglés en ese momento porque lo que yo tenía pensado en ese momento era trabajar en turismo. En el tiempo que yo estuve trabajando ahí en Tracopa llegaba mucho extranjero y uno se siente impotente cuando llega una persona que no habla tu idioma y no te puedes comunicar. Y yo quería comunicarme y a veces llegaban a preguntar cosas sencillas y uno no sabía cómo explicarles. Entonces yo dije, o sea, yo necesito aprender cómo comunicarme con esta gente. Y me gustaba ese ambiente en realidad. Entonces empecé a ver qué carreras me podían servir y en eso ya, y la única que tal vez se acercaba más a eso era la enseñanza del inglés, que en ese entonces pues en la latina estaban dándola. Y me metí con ese objetivo, ¿verdad? Pero, Jay, ahí en el camino pasaron cosas, se dieron situaciones y llegué al Ministerio de Educación Pública, donde, como le digo, no era tal vez mi intención principal llegar, pero llegué y gracias a Dios, pues ha sido una grandísima bendición porque amo mi trabajo, amo esta profesión, uno se identifica mucho con los estudiantes, tuve el placer también de dirigir algunos equipos, principalmente fútbol sala, algunos años y uno se encariña con los chiquillos. Entonces, por ahí va la situación de cómo llegué a trabajar en el MEP. Bueno, y ahora en la actualidad, eh, ¿en dónde trabajas? ¿En cuál institución? ¿Y qué puesto ejecutas? Bueno, actualmente trabajo en el CTP de OSA, aquí en el Colegio Técnico Profesional de OSA, el colegio de mis amores, los que somos de aquí del distrito de Palmar y tuvimos ese placer de estudiar acá. Ahí me encuentro elaborando actualmente en una sección técnica nocturna. Se sacan técnicos medios, pero en una modalidad nocturna que se abrió en el 2012.
para aquellas personas que tal vez por la situación económica o por alguna otra índole no pueden optar por un estudio universitario y ya cuentan con un bachiller. Entonces se abrió esta modalidad para que puedan continuar con sus estudios. Entonces son técnicos que duran 3 años, pero que se le abre las puertas a muchas personas para el ámbito laboral. Entonces ahí me encuentro laborando desde el 2016, más o menos, y ahí, al servicio de la comunidad. Bien, tengo dos consultitas más antes de que nos vayamos a la pausa. Perdón, Dinos, disculpa David. que te interrumpí. Y soy asistente de dirección. Genial. Asistente de dirección es el puesto que Que ostento aquí desempeña. en la sección técnica nocturna del CTP-12. Muchísimas gracias. Ok, entonces, las preguntas que vienen ahora son, vos que sos el ejecutor, ¿verdad? El que solicita. ¿Te imaginas que si no te hubieses pasado la parte administrativa, te hubieses pasado todos estos años como profe? ¿Te hubieses imaginado esto? ¿Hubieses llegado a este periodo? Porque bien conoces la vida que llevan los profes. Uh-huh. ¿Cómo te imaginas si no hubieses dado ese salto a la parte administrativa? Pues ahorita es difícil decírtelo porque ya llevo muchos años en esto, en lo que es la parte administrativa. En realidad, me gusta mucho. La parte docente de aula, o sea, estar en el aula directamente atendiendo estudiantes y todo, yo lo veo un poco compleja. Yo admiro muchísimo, muchísimo a los maestros, a los de primaria. Para mí, son profesionales con una altísima capacidad, dotados de muchos talentos, porque yo ver a un niño que llega, que no sabe leer y escribir, con ciertas costumbres desde el hogar, desde muy chiquitos, y los agarran y los encaminan hasta que los mandan al colegio donde los recibimos nosotros. Y también los docentes de secundaria, que también, ya igual, o sea, son personas que tienen una altísima dotación para agarrar a estos niños o a estos adolescentes y también inculcarles la materia, formarlos, porque no solo es académicamente, sino también en valores, ¿verdad? Entonces, no sabría, como te digo, no sabría cómo en este momento, si yo me hubiese dedicado al aula, cómo me sentiría, si estaría tal vez ya en el psiquiátrico o, O trabajando en la o, función o privada, podría trabajando ser. ahí bien, ¿verdad? Normal, como cualquier otro docente, ¿verdad? O ya haber salido del sistema y estar trabajando en algo privado, por así decirlo. Bien, antes de irnos a la pausa, David, vamos a jugar un jueguito que se llama Los Conceptos. Las instrucciones son básicas. Yo voy a decir una palabra o un concepto y usted me va a contestar con una idea, una palabra o lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. Serán 7. 7. ¿Estás listo? Adelante. El primero es Hoyacero. Mi charco. Muy bien. Don Antonio y Doña Marce. Mi mayor orgullo. Mis padres. Muy bien. Tu trabajo. Una bendición. Melissa. Mi complemento. Jimena. Mi corazón. Dios. Mi todo. Ariel. Mi hermano. Bueno, y con esto vamos a la pausa. No se vayan, continúen con nosotros acá en su programa La Vida es un Soplo, programa que se transmite a través de Costa Ballena TV y gracias al auspicio de la UNED y de OSA Transmedia. Agradecemos a Diego Osa en los controles y los esperamos después de este corte comercial. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros acá en su programa La Vida es un Soplo. Hoy estamos con nada más y nada menos que David Sequeira Espinosa. Él es asistente de dirección de la sección técnica nocturna. David, vamos a continuar con el bloque número 2, el cual hemos titulado El hijo del pastor Toñito. ¿Lo conoces? Claro que sí. ¿Cómo no? Muy bien, quien conoce a David desde sus entrañas, sabe que nació y creció bajo el estricto ojo y peso
de la iglesia. ¿Qué tan diferente era el pastor Antonio Sequeira de otros pastores, David? Mira, es que también nosotros, por así decirlo, o sea, nos criamos cuando él era pastor en una época un poco radical, ¿verdad? El cristianismo o la religión en esos entonces era mucho más radical que hoy en día. Eh, Era algo estricto, algo difícil en realidad. No se vivía igual que las demás personas, uno vivía como un mundo aparte, completamente aparte, porque usted era la imagen, digamos, del pueblo, de la comunidad, tenías que casi ser perfecto. O sea, tenías que andar ahí, o sea, no se te podía salir una mala palabra, una mala acción, porque Venían los señalamientos. ya te señalaba. Entonces, fueron tiempos complicados, pero de muchísimo aprendizaje. Bueno, y para vos que fuiste el hijo número 10, no me imagino cómo fue para el hijo número 1, 2, 3, 4. ¿Ah? Me imagino que bastante más difícil. Sí, para los primeros, digamos, mis hermanas, que son las mayores, mi papá tuvo un cambio ahí, ¿verdad? Él no nació en la iglesia evangélica. Ah, ok. Él se crió, los orígenes de él vienen de la iglesia católica. Eh, a cierta edad, pues él se convirtió al cristianismo evangélico, por así decirlo, ¿verdad? Y cuando eso pasó, ya algunas de mis hermanas ya habían nacido. Entonces, cuando ya él se convierte y según lo que nos contaban a nosotros, ¿verdad? Cuando él llegó a ser pastor y todo, pues ahí fue donde hubieron muchísimos cambios. Pero más o menos por ahí va la historia de mi padre. David, ¿y será cierto que al hijo del pastor lo querían diferente? Claro, totalmente, totalmente. ¿Qué La querían notabas salir. vos en otros compañeritos o en otros amigos que vos decías, de yo no puedo? Y como veníamos hablando de un inicio, oye, te puedo dar un ejemplo. Nosotros siempre fuimos amantes del fútbol, ¿verdad? En mi familia, de hecho, mis tíos y qué sé yo, por parte, casualmente, de la familia Sequeira, siempre se practicó el fútbol. En el pueblo donde yo me crié, que es Collacero, que siempre sobresalía en el fútbol, ¿verdad? Siempre salieron muy buenos jugadores de ahí. Y ahí uno anhelaba, nosotros anhelábamos mucho jugar y era muy difícil. Mi papá no nos permitía jugar fútbol, digamos, lo que era la televisión, estábamos limitados a 2, 3 programas de televisión, o sea, ver noticias, ver algún un canal o algún documental y pare de contar. Digamos, no se nos permitía ver fábulas, películas, no podíamos andar en la calle, decir que salir con los compas ahí a una fiesta o así, no. Incluso, o sea, era como te digo, era un poco radical en ese tiempo porque cuando eran eliminatorias, hoy le llaman Athletic Kids, ¿verdad? Un término con el que estamos los educadores bastante familiarizados. En aquel entonces se hacían eliminatorias escolares y la maestra, yo recuerdo que tenía que ir a mi casa a hablar con mi papá para explicarle que era algo de escuela, que era una competición, que era sana, que era saludable, y ella tenía que escucharse primero un discurso de mi padre para que al final él nos permitiera a nosotros poder ir a jugar. Era como un canje. Exactamente, entonces nosotros no nos criamos igual a los demás. O sea, yo de hecho que muchas veces salía a la calle chiquitillo, yo veía desde mi casa, al frente de mi casa se veía así, la plaza, por así decirlo, que no queda muy cerca, pero sí lográbamos ver ahí, o escuchábamos el balón donde picaba, lo tiraban para arriba y picaba, entonces se escuchaba, entonces yo salía, pues siempre fui muy fiebre y yo los veía pasar corriendo Suspiraba, David. y yo deseaba estar ahí. Entonces yo de niño yo decía, yo quiero vivir eso, digamos, yo quiero ser normal, decía yo quiero vivir todo esto, pero a nosotros en esos años no se nos permitía. Entonces teníamos que hacer ahí malabares o cosas para poder ir a jugar, porque no se nos permitía. Hay muchas cosas, digamos, en el hogar, por ejemplo, yo
te puedo decir que yo nunca escuché a mi papá decir una mala palabra, igual a mi mamá, cosas que obviamente pues ahora que uno ya a esta edad uno entiende y se siente orgulloso de eso, que es algo de, Claro. o sea, ver a mi papá borracho, llegar a la casa, golpear, o sea, nunca, 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 o sea, no, siempre todo giraba en torno a Dios, siempre en torno a la Biblia, a la iglesia, todo, entonces en un ambiente muy sano, pero para un niño que quería experimentar, que quería jugar, que quería divertirse, que quería ver fábulas, era un ambiente muy difícil, muy complicado. Digamos que para ponerlo de alguna forma, eh, podría decirse que fue una época que tal vez requirió algunos ajustes, porque no es que todo era malo, ¿verdad? Ni todo era bueno, que en la actualidad y para siempre, pues las familias de todos tienen pues sus altas Sus y bajas, cosas. ¿verdad? Sin salirnos del tema, David, yo quisiera consultarte si recuerdas en algún momento haber compartido, ¿verdad? Como con 40, 50 o 60 personas en un bus, ¿verdad? De estos que antes se subían hacia Ciudad Neily cargados y de pronto estar ahí, no sé, de pie o sentado y escuchar la voz de tu padre predicando. ¿Recuerdas esos momentos? ¿Cómo te sentías? Y no sé, contanos alguna anécdota. Pues se podría contar muchas, porque ese era el diario vivir de nosotros. O sea, ese era el diario vivir. Eh, Pasaron muchas veces para nosotros, digamos, para mí personalmente, porque de ahí tengo que hablar por mí, no era algo que me agradaba mucho, sinceramente, porque, como te digo, o sea, esos tiempos era muy difícil, la iglesia era muy criticada, era muy señalada, o sea, el pastor era casi que tenía que ser perfecto y por consiguiente los hijos del pastor también. Entonces, la gente era muy tosca, muy cerrada en esas cosas. Entonces, muchas veces que nos tocaba a veces que ir al hospital o que ir a hacer un mandado, o que mira, vamos para ir a comprarle zapatos, vamos a Palmar a comprar zapatos y obviamente teníamos que viajar en bus, ¿verdad? Porque era lo que había. Y era el pan de cada día, o sea, cada vez que salíamos, y mi papá se paraba, empezaba a predicar en el bus y el tono de voz que él tenía, o que tiene, es bastante fuerte, entonces obviamente a muchas personas incomodaba, entonces ya se hacían algunos ambientillos ahí un poco complicados y para uno niño Claro. estar en eso No, y era las difícil. faltas de respeto que algunas veces se dan en este contexto, que me parece a mí que si yo fuese ese niño, me molestaría muchísimo, porque eh, indiferentemente de que sea el pastor, es mi padre. Así es. Sí, claro, ¿Cómo lidiabas con esa parte interna, David? Porque asumo que no, bueno, no tenías la edad, calculo que si hoy al hombre que tengo aquí a la par lo regresamos al pasado con esas características y escucha a alguien decir alguna ofensa, sería probablemente la última vez que lo hace. Pero ese niño, David, tenía que probablemente guardárselas. ¿Alguna vez comentaste esto con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos? No, pues, tal vez con mis hermanos en algún momento, con mis papás no, porque uno siempre ve en los papás una figura de respeto, de seriedad y esos temas. Tocarlos en esas épocas era muy difícil porque no había una apertura como hoy en día. Hoy en día uno se sienta con el hijo y conversa y qué sé yo, pero en ese entonces no. Entonces era muy complicado. De niño lo que quedaba era guardarse esas cosas, llorar, por así decirlo, llorar en silencio. Nos tocaba a veces que en esas mismas salidas íbamos para la parada del bus y lo que uno iba, digamos, dentro de sí diciendo es, o sea, o que no predique, o que si predica, pues que el ambiente no se ponga medio hostil, porque sí a veces se ponía hostil el asunto. Entonces, y como usted mismo lo está diciendo, o sea, uno era un niño, o sea, uno, cállese, vea, escuche y quédese quedito porque uno es un niño. Obviamente, ya cuando uno llega a cierta edad, ya cuando uno, ya, y como dicen, cuando ya uno se hace hombre, pues obviamente uno no va a permitir, y no David Sequeira, yo creo que cualquier persona que ama a su padre, que ama a su madre y que se siente orgullosa, porque yo me siento orgulloso de ellos, orgulloso de mi papá, jamás, o sea, jamás uno va a permitir que le falten el respeto, porque eso era muy común, ¿verdad? Pero sí era muy difícil esos tiempos
y uno no entendía. Yo de niño, digamos, yo lo que decía era que no lo haga, o sea, que no predique, porque le daba vergüenza a uno, cosa que es absurda. O sea, uno de niño no entiende esas cosas. A mí me daba muchísima vergüenza. Hubieron ocasiones en las que yo salía temprano del colegio, que yo estudié aquí en el diurno, llegué hasta quinto en el diurno, entonces a veces salíamos temprano y yo me iba para la parada a esperar el bus y yo de camino decía que no esté mi papá en la parada, porque volviendo a lo mismo, ¿verdad? Casualmente estaba ahí y a él no le importaba si era Palmar Norte, si era Ciudad Cortés, si era Vallacero, o sea, el lugar que fuera, O si estaba David o no. estuviera quien estuviera, o sea, donde él había un cúmulo de gente, o sea, donde había alguna aglomeración, él veía el momento La ideal, la oportunidad oportunidad para predicar, predicar ¿verdad? la Para palabra llevar el del Señor, mensaje. llevar el mensaje. Obviamente, Que como le sí. digo, uno no entendía eso y para uno era caótico, porque ya empezaban a pegarle gritos o hacerle gestos y calles y esto y lo otro. Entonces, como te digo, era un tema complicado para uno en esas Pero edades. bueno, como todo en la vida, David, pasa. Yo creo que se aprende de todo, ¿verdad? Hoy por hoy, digamos, esas son parte de las historias que tal vez muchos de los que te conozcan, pues desconocen Así es. y hasta el día de hoy, pues se están enterando, ¿verdad? David, yo sé que vos has sido un hijo eh, inigualable. Yo sé que has sido un buen hijo, un gran hijo. Eso lo tengo clarísimo. Siempre has tenido a tus padres en lo más alto. ¿Qué le agradeces a tus padres hoy más que nunca, ahora que te vienes estrenando como papá? Y esa es la última pregunta que te voy a hacer antes de irnos a la pausa en este segundo bloque. Lo que más les agradezco, bueno, primero el don de la vida, ¿verdad? Que bueno, que viene de Dios, después ellos fueron el instrumento para traerme a este mundo, ¿verdad? Eso es lo primero que yo creo que uno debe agradecerle a un padre y a una madre. Después, los valores que nos inculcaron, el ejemplo que nos dieron de buenos padres, de padres luchadores, esforzados. Yo a mi papá, por ejemplo, le agradezco tanto, número uno, el haberme inculcado los valores cristianos. Eh, yo le digo a la gente, digamos, los que no son o los que en ese entonces no eran hijos de pastores van a la iglesia cuando hay culto, nada más cuando hay servicio. En mi casa se hacía siempre, digamos, si no había servicio en la iglesia, había en mi casa. Papi a veces nos despertaba a las 4:30 de la mañana a leer la Biblia, a sacarnos del desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces son cosas que yo agradezco porque hoy trato de poner en práctica algunos principios. Entonces eso es algo que yo agradezco mucho, como te digo, el nunca verlo llegar borracho. O sea, yo no lo vi, no sé si de mis hermanas mayores, no, nunca ofendernos con malas palabras. Algo que le agradezco también es enseñarme el trabajo. Mi papá fue un hombre muy valiente, muy inteligente en la carpintería, en la construcción. Inculcarme eso a mí, yo lo agradezco mucho porque me encanta la construcción, amo construir, amo crear. Y eso se lo agradezco a mi padre porque fue el que me lo inculcó. Y mi madre, lo valiente, una mujer luchadora en tiempos muy difíciles, donde años de mucho machismo, porque antes era mucho el machismo, ¿verdad? Soportó. Soportar muchas cosas que uno desconoce, ¿verdad? Soportar criarnos a 11 hijos, sacarnos adelante. Eh, Mi papá normalmente andaba en la calle predicando y ella siempre estaba en la casa con nosotros. Nunca palabras de desprecio, siempre muy servicial, muy atenta. Entonces esas cosas, pues como te digo, ya cuando uno llega adulto y uno regresa en el tiempo, pues agradece y se siente orgulloso, porque yo siempre, cuando uno llega a cierta edad de adultez, cuando ya uno valora las cosas, uno agradece y valora los padres. Yo valoro los padres que Dios me dio y me siento orgulloso de ellos. Y no he sido perfecto, tampoco he fallado mucho, les he fallado incontables veces a ellos. Mucho les he fallado, pero también he tratado de ser un buen hijo dentro de lo que cabe, ¿verdad? Corregir muchísimos errores y estar ahí para ellos cuando ellos han necesitado. Muy bien, David. Yo me alegro mucho y espero que esta noche tus padres estén ahí, sintiéndose orgulloso de uno de sus hijos.
uno de los hijos que al menos Luis Vargas Zamora aprecia y quiere con todo el corazón. No se vayan, que vamos a la pausa y ya regresamos con más de David Sequeira Espinosa. Por acá, por su programa La Vida es un Soplo, mismo que se transmite a través de Costa Ballena TV y gracias al auspicio de la Universidad UNED y de OSA Transmedia. Gracias por continuar con nosotros acá en su programa La Vida es un Soplo. Hoy es una noche especial, hoy contamos con David Sequeira Espinosa, un gran amigo, un gran profesional, y vamos a continuar con el bloque número 3, el cual se ha titulado Actualidad, porque vamos a hablar un poquito, digamos, de nuestros tiempos. De paso, aprovecho para invitarles a ver el programa de los martes con Esteban Calderón, llamado Actualidad CB. David, ¿cómo es la cotidianidad de, de una persona que tiene dos trabajos? Porque los que te conocemos de cerca sabemos que durante el día trabajas en construcción y por la noche te dedicas a la administración, sumándole a esto que como todo ser humano tenés tu vida personal, ¿verdad? Tenés una esposa y hoy una hermosa niña llamada Jimena. Es planificación, por así decirlo. O sea, la construcción es algo que me apasiona, ¿verdad? Y obviamente, pues también es un emprendimiento que genera sus réditos. No le voy a decir que no, ¿verdad? O sea, tampoco lo hago como por pasatiempo, porque es algo muy duro, es muy cansado. O sea, hay días muy, muy cansados donde lleva sol todo el día o incluso agua. Pero no es algo que a lo que yo me dedique de manera permanente, es ocasional, qué sé yo. Eh, Trato de, como te digo, tener un balance. Ahora más que nada, pues que tengo una esposa, que tengo una hermosa bebé, tratar de dedicarles el tiempo necesario, porque muchas veces uno comete el error, ¿verdad? De dedicarse al trabajo y descuidar a la familia, descuidar a los hijos, y eso es un error grave, porque al final son los que están ahí, en los momentos buenos, en los momentos duros, la familia es la que te va a apoyar, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, trato de eso, de tener un balance, ¿cómo te digo? De tener una apertura, digamos, Ajá. generar los espacios. Sí, exactamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo, esta semana, bueno, yo estoy haciendo un trabajo ahorita, estoy haciendo un trabajo a una familiar, y pues obviamente eso me quita mucho tiempo en el día, pero hay días que yo digo, no, ya no voy a trabajar hoy. Yo le digo a mi esposa, el sábado no trabajo, tal día no trabajo porque quiero estar en la casa, quiero estar con ustedes y demás. Entonces es cuidar esos pequeños detalles, porque si no, este, como te digo, las personas más importantes empezás a descuidarlas y eso es un error. Bien, algo que tengo que resaltar hoy es que para mí es muy interesante eso de David. O sea, es muy inusual de que una persona se dedique a un trabajo, podríamos llamarlo rudimental, ¿no? Se requiere de las manos y de mucha creatividad para trabajar en lo que él hace. Bueno, yo que he sido su cliente, reconozco sus talentos, me encanta de lo que he visto que solda, ¿verdad? Y lo que he visto que construye, porque trabaja la madera y trabaja el metal. Es como un, ¿cómo se puede llamar esto? Un alfarero. Pero de pronto, es increíble como herramienta en la parte administrativa. Vamos a ver, recuerdo que en algunas épocas nos colaborabas a tus amigos más cercanos con temas de computación. Nos desarmaba las computadoras, nos las volvías a armar, le colocaba los programas desde siglos de siglos. Yo creo que estaba ahí con Bill Gates, ¿verdad? Se comunicaban. Hoy, en la actualidad, sé de muy buenas fuentes y porque he estado ahí, que vos mismo creas tus propios programas para las matrículas. O sea, ¿de dónde sale todo eso? ¿Cuál es tu musa, David? Pues obviamente,
como dice la Biblia, que te tengo que mencionar siempre porque Claro. me apasiona mucho la Biblia, no, y lo digo así abiertamente, yo soy un pecador, siempre lo digo, soy un pecador, no la vivo, o sea, yo no vivo la Biblia, pero para mí es el libro por encima de cualquier otro. Y ella dice que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí viene eso, Dios es el que lo dota a uno, ¿verdad? Y también por ahí hay un video que una vez estaba viendo que le preguntaban a alguien que cómo sabe hacer tantas cosas y entonces la respuesta es porque soy pobre. Porque soy pobre, tengo que hacer de todo, aprender a hacer de todo. Entonces nosotros vivimos años de mucha, a veces, mucha, bueno, no necesidad, pero sí vivimos tiempos un poquillo difíciles. Entonces mi papá, como te digo, que es uno de mis mayores ejemplos en ese sentido. Y maestros. Ajá, fue mi maestro, porque mi papá hacía casi que de todo, entonces por ahí viene, ¿verdad? El asunto. David, podríamos llamarlo, discúlpame, para cambiarlo, para ponerlo más bonito. Vos sabes que en las empresas eso ocurre. Vamos a ponerle el nombre de tiempos de aprendizaje, ¿no? Tiempos de aprendizaje. Sí, entonces la construcción fue algo en lo que a mí se me crió, ¿verdad? Aparte de lo que es la religión, la iglesia, todo eso, pero mi papá era constructor, en la casa todo lo que se hacía lo hacíamos nosotros mismos, obviamente guiados por mi papá. Entonces de ahí viene lo de constructor. Soldador, maderas, todo eso. Bueno, mi papá no soldaba, pero sí trabajaba muy bien la madera y lo que es en sí toda la construcción. Lo que es la soldadura ya fue algo que a mí se me metió, que yo quería aprender y, y gracias a un familiar que me dotó en ese momento la herramienta indispensable, que es la máquina de soldar, entonces ahí empecé. Y me apasiona mucho, la verdad es que es algo que a mí me apasiona mucho. Después, en el ámbito ya un poco profesional, lo que son las computadoras es algo que a mí siempre me gustó desde niño. O sea, yo veía una computadora y es como el chofer de bus, ver desde chiquito ver un bus, ver un camión y él sueña con algún día ser chofer, ¿verdad? O el que ya estudia, que quiere ser doctor, que quiere ser abogado, o sea, que desde niño ya es algo que se trae, digamos. Yo desde niño siempre amé las computadoras, siempre amé la tecnología, yo soy amante de la tecnología. Entonces, también es importante rodearse de las personas correctas. Yo siempre lo he dicho y lo digo en el colegio, le digo a los estudiantes, si a usted le cuesta el estudio, rodéese de gente que no le cueste. Qué buen mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces y muchos estudiantes que uno lo ve, yo lo veo año tras año, yo usted también, ves estudiantes que llegan al colegio y les cuesta el estudio y se juntan con algunos que son iguales o peores que ellos. Entonces, Claro. como dice el dicho, un ciego guiando a otro ciego. Entonces, obviamente eso indudablemente lo lleva al fracaso. Yo, gracias a Dios, siempre he tenido buen ojo para escoger a mis amistades, ¿verdad? Entonces, Gracias por incluirme. dicho sea de paso, para muerto un botón, ¿verdad? Que sos una excelente persona, amigo, profesional y demás, ¿verdad? Gracias. Entonces, rodearme de esas personas, siempre buscaba a las personas que les gustaba también la computación y todo eso, para que me aportaran. Y sí, en el colegio trato de aportar el conocimiento, lo hago con amor, porque es algo que me nace, eso lo traigo de mi mamá, el siempre ayudar, y me gusta cómo facilitarme el trabajo con la tecnología. Por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando llegué, perdón, el 2015, yo trabajé aquí en el día subdirector, aquí en el CTP2, ahí. En ese entonces los títulos o sea, de todos los estudiantes, dígase noveno, bachiller, técnico medio, se hacían uno por uno en Word. Y yo dije, yo no voy a hacer 150, 200 títulos uno por uno. O sea, tenés esas iniciativas. Sí, o sea, yo no, porque es matarse, digamos, para mí es demasiado trabajo, porque solo el hecho de hacer las actas y muchas cosas es un trabajo muy tedioso y muy delicado, o sea, que prácticamente no puedes cometer errores. Y sin olvidarme de esta curva, voy a contarle a la audiencia que yo te recuerdo de un momento en el cual pues el colegio en el que laboraba no tenía director y este que está aquí presente recuerda haberte visto en todo. Y hoy yo me pregunto, ¿verdad? Con tu experiencia y capacidad, ¿qué te tiene que enseñar un director como Henry Mujica? Bueno, don Henry se llama Henry Rodríguez Rodríguez Mujica, Mujica, ¿verdad? sí. Conocido como Henry Mujica.
Lo digo para aclararlo, ¿verdad? No voy a decir que don Henry no es un excelente director, pero es que yo lo que quiero es eh, poner acá a colación una persona que tiene demasiada experiencia como vos en el ámbito administrativo, que se ha echado la espalda en un colegio, o sea, que puede decir, mira, ¿qué tiene que decirme este señor? Contanos un poco sobre don Henry, un poquitito nada más, porque yo de paso quiero expresarle por este medio la invitación al programa. Espero que lo tengamos muy pronto. Mira, yo soy del criterio de que toda persona, y muchas veces, por insignificante que a veces la persona se crea, porque yo no creo eso, siempre tiene algo que aportarnos. Claro. Todo director, toda directora con los que yo he trabajado, todos me han aportado cosas positivas. A algunos más negativo que lo positivo, pero es parte del camino, es parte de esta profesión, ¿verdad? Don Henry para mí es un excelente administrador. Bueno. Él llegó al colegio y le dio un gran giro. Y el colegio es una proyección en la comunidad, ¿verdad? O sea, si vos hablas con un padre de familia, o sea, tal vez hay un que otro que te va a hablar mal de él porque no somos monedita de oro, ¿verdad? Pero la gran mayoría vos escuchas buenos comentarios de él. Yo de don Henry tengo muchísimo que aprender. El carisma que él tiene, el trato que tiene, incluso así en el argot de uno, en esto, literalmente te puede estar mentando la madre y vos hasta te reís, porque él tiene eso, o sea, tiene ese don de que incluso si te está llamando la atención, si te está regañando, vos no lo ves mal, porque tiene algo que ya es de él, o sea, que él... Es agradable. Es una persona agradable, es un tipazo. Como administrador hay muchas cosas que aprender de él. Bueno, yo espero entonces tenerlo por acá muy pronto. Y vamos a pasar a la última pregunta de este tercer bloque, David. Consciente de tu labor, porque a veces las personas de nuestra sociedad como que no concuerdan sobre esa labor noble que tienen tanto los educadores como las personas que se encargan de dirigir una institución pública, ¿verdad? Porque hay cosas que se hacen, sí, pues si le pagan un salario a las personas, pero hay cosas que van más allá y vos lo sabes, que un salario no paga muchas veces todo lo que se hace. Entonces yo quisiera que a manera de cierre de esta entrevista, lances un mensaje a todos esos estudiantes, ¿verdad? Que son personas que matriculan cada año en tu institución y que son guiadas por todos ustedes desde la parte administrativa, ¿verdad? Y pues de parte de todos esos profes que están ahí para recibirles año a año. A ellos quisiera que te dirijas como cierre de la entrevista. Es lo que yo siempre les digo a todos los que han pasado por mi oficina, cuando visito las aulas, cuando me los topo en los pasillos, incluso en la calle. Aprovechen el tiempo, estudien. Hay algo que yo siempre digo: cuando uno estudia, cuando uno se prepara, cuando uno tiene una profesión, la vida es dura. O sea, el que usted estudie, se prepare, tenga un buen trabajo, tenga un buen salario, no te quita que no vas a sufrir en la vida. O sea, la vida es dura. Y si no estudias, si no aprovechas el tiempo, si no te preparas, es muchísimo más dura. O sea, es complicado. Entonces, aprovechar las oportunidades. Hoy hay muchas herramientas, becas que antes nosotros no teníamos. Y a veces uno se pone los límites. Yo recuerdo cuando yo entré a séptimo y yo veía los de sexto, y para mí era, no sé, como cuando vos vas al estadio a ver a la Cele y los ves pasar a los jugadores. O sea, yo veía los de sexto y yo decía: qué cargas que son. O sea, yo nunca voy a llegar ahí, pero voy a intentarlo, ¿verdad? Entonces, seguí, porque es así. La vida es paso a paso, hay que ir paso a paso, pero con constancia. Perdí un año, cometí errores, todos cometemos errores, pero lo importante es levantarse y seguir, pero no es aprovechar las oportunidades, porque cuando ya se llega a cierta edad, ahí es donde se lamenta uno no haber aprovechado. Muy bien. David, no me queda más que agradecerte. Un placer. Gracias por estar con nosotros acá en su programa La vida es un soplo. Definitivamente este es un programa que, si les ha gustado, espero que lo puedan compartir, que le den un like y por supuesto agradecerle a cada uno de ustedes por dedicarnos su tiempo cada semana, todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Termino agradeciendo como siempre
a OSA Transmedia, a la Universidad UNED, a Diego Bosa en los controles y por supuesto, no me queda más que decir gracias Costa Ballena TV por mantenernos en sintonía con cada uno de ustedes. Muy buenas noches.